Seguimos con los personajes de Babylon 5. Seguimos con la lista de personajes de Babylon 5, que no es poca. Bienvenido, bienvenida a mi canal un día más. En el día de hoy vamos a seguir viendo los personajes de Babylon 5. Comenzamos. Como digo, seguimos con los personajes y en este caso seguimos con la excepción de un único personaje por vídeo. Es decir, vamos a ver hoy el personaje de John Sheridan, que nos va a llevar, por supuesto, todo el vídeo. ¿Por qué? Porque al igual que el personaje anterior, te dejo por aquí un vídeo, Jeffrey Sinclair es un personaje principal y es un personaje que lleva el peso de la serie y, por supuesto, pues tiene mucho contenido y mucha historia. Así que, sin más, vamos allá por ella. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. John Sheridan. John Sheridan es un personaje ficticio interpretado por Bruce Boxleitner. Fue el comandante de la estación Babylon 5 después de la segunda temporada hasta la cuarta, para luego ser presidente de la Alianza Interestelar. John Sheridan, personaje de Babylon 5, primera aparición, episodio 23, última aparición, episodio 110, causa razón de su muerte, muerte natural, interpretado por Bruce Boxleitner. Episodios en los que aparece 88, temporadas de la 2 a la 5 y 4 películas. Características físicas: raza humana, sexo masculino, estatura 1,88. Cónyuge: Ghislaine y anteriormente Elizabeth Lochley. Hijos: David Sheridan. Información profesional: ocupación, oficial y diplomático. Enemigo: Sombra, cuerpo psíquico, Clark. Afiliaciones actuales: Babylon 5, Rangers, Minbari, Borlons. Como he dicho antes, este es un personaje principal, es uno de los personajes principales y sobre todo el que da el mayor peso a la serie después de haberse ido, en este caso, Jeffrey Sinclair. Yo sigo creyendo, o sigo en la teoría de que hubo problemas con Jeffrey Sinclair, que no estaba ese personaje tan avanzado y tan estructurado a 5 temporadas vistas y a 5 películas vistas. Yo sigo en las 13 de que, bueno, pues hubo algún tipo de problema que puede surgir en una producción, ni mejor ni peor, simplemente, bueno, pues son cosas que surgen, bueno, que surge otro rodaje, que surge otra cosa más importante, que se tiene que retirar de la producción, que no se lleva bien con, bueno, pues algún técnico o algún ejecutivo importante, etcétera, etcétera. Pero en este caso, si seguimos esa teoría, hay que decir que adaptaron muy bien ese personaje a lo largo de todas las temporadas. También que incluyeron a este personaje, a John Sheridan, el que estamos hablando ahora mismo, y la serie no se quedó coja. Tuvimos un pequeño shock, pero luego, bueno, pues la serie siguió su avance y, por supuesto, John Sheridan fue un papel muy importante y, bueno, ocupó un vacío que dejó, en este caso, Jeffrey Sinclair, muy grande, pero que supo llenar, digamos, esos zapatos con de ese vacío, ¿no? Y creo que supieron llevar muy bien a este personaje, construyendo un personaje muy fuerte, como digo, un personaje que podía llevar perfectamente la serie, que podía llevar el protagonismo y que, bueno, pues sin duda lo hizo así, tanto que también se convirtió en leyenda, ¿no? Creo que aquí sí había una base, una línea, digamos, gruesa de lo que habría que interpretar, de los personajes que habría, y que de esa línea gruesa, bueno, pues fueron adaptándose según, bueno, venían los problemas o según avanzaba lo que sería la serie de Babylon 5. Biografía. Primeros años. John Sheridan nació en la Tierra en 2215. De joven, él se unió a la Fuerza Terrestre y se graduó en 2239. Más tarde, Sheridan estuvo casado por poco tiempo con Elizabeth Lochley, otra recién graduada como él. En 1245, Sheridan ascendió al rango de teniente comandante. Durante la guerra contra los Minbari, Sheridan se desempeñó como primer oficial a bordo de la nave de guerra EAS Lexington, clase Hyperion. Cuando el capitán de la nave fue asesinado en una emboscada por la Estrella Negra, la nave insignia Minbari, Sheridan tomó el mando de Lexington. Después de la guerra, en 2248, Sheridan comandó una base espacial en Io. Allí conoció entre sus subalternos a Susan Ivanova, su futura lugarteniente en Babylon 5. El 2 de marzo de 2253, Sheridan fue ascendido a capitán.
recibió el mando de la EAS Agamenón a mediados de la década de 2250, uno de los nuevos destructores de la clase Omega, que eran mucho más grandes y poderosos que las antiguas naves de guerra de la clase Hyperion. Sheridan pasó los siguientes años al frente del Agamenón en misiones de exploración y diplomacia. También fue uno de los candidatos a comandar Babylon 5, pero fue rechazado por el gobierno Minbari a favor de Jeffrey Sinclair. Sí, lo primero que vemos en esta temporada es que el presidente Santiago tiene en la reserva a Sheridan, y Sheridan tiene ya, entra en la lista esa de comandantes de Babylon 5. Añadido a esto, lo que vemos es que Sheridan también participó en la batalla contra los Minbari y por supuesto, pues tuvo un papel destacado en otros puntos en los que lo hizo Jeffrey Sinclair, ¿no? En este caso se ve que Sheridan es muy astuto, es muy inteligente y perspicaz, y atrajo al buque insignia, la Estrella Negra de los Minbari, para a una trampa y pues cargarse esa nave, ¿no? De alguna forma. Y creo que pues eso es, digamos, una leyenda dentro de lo que es Babylon 5, digamos, una base para lo que sería el personaje en sí, o una base para lo que es el personaje en sí. Como vemos, estos personajes están muy bien construidos, teniendo en cuenta de que nosotros no tenemos visual o no tenemos, digamos, un contenido de lo que son las guerras contra los Minbari, que son pues fragmentos extraídos de lo que serían los diálogos en las temporadas de Babylon 5 y en las películas de Babylon 5. Por supuesto, recordemos que Babylon 5 empieza ya en la estación espacial, que las guerras Minbari son del pasado. Cuando el comandante Jeffrey Sinclair fue reasignado como embajador en Minbar en enero de 2259, Sheridan fue elegido para comandar Babylon 5. Sheridan inicialmente no fue bien recibido por los Minbari por lo ocurrido durante la guerra. Sin embargo, con el tiempo las relaciones mejoraron, sobre todo con Delane, la embajadora de los Minbari. Al principio, Sheridan tuvo algunas dudas iniciales sobre tomar el mando de Babylon 5 porque temía convertirse en un burócrata. Pero después de ayudar a rescatar al EAS Cortés, comandado por su amigo el capitán Maynard, Sheridan pronto descubrió que el nuevo presidente de la Alianza Terrestre, Clark, que había sucedido a Santiago, estaba convirtiendo lentamente a la Alianza Terrestre en una dictadura, cuya presencia se hacía palpable a través de una nueva organización, Night Watch. También empezó a sospechar, a causa de sus observaciones, que Clark debió haber asesinado a su antecesor para ocupar su puesto. Al principio de la temporada se entera a través de Delane y del embajador Borlon, Cos, de las sombras, de su política de sembrar el caos y destrucción, las cuales habían comenzado a moverse nuevamente, ayudando incluso de manera encubierta a los Centauri a derrotar a los Narn, lo que llevó al desequilibrio del orden de la galaxia. Después de la caída de Narn, Delane reveló la existencia de los Rangers a Sheridan, un ejército creado para la guerra venidera, y le ofreció el mando compartido de los Rangers en Babylon 5, algo que aceptó con pasión a causa de las actuaciones de la sombra. Como vemos en esta temporada, Sheridan se va adaptando a lo que es la trama en sí, ¿no? Va conociendo lo que es el entorno de Babylon 5 y está bien porque realmente en la primera temporada tenemos un comandante que actúa de una manera, y en la segunda temporada tenemos otro comandante que refresca esa estación espacial, es decir, que le pilla todo de nuevo. Nosotros ya conocemos a todos los personajes, conocemos todas las civilizaciones más o menos, y cómo van actuando y lo que están haciendo en sí, y cómo se la gasta cada uno de ellos, pero a Sheridan le pilla de nuevo, entonces tiene que desenvolverse en Babylon 5 y tiene que realmente afrontar esos peligros, esos problemas y esas vicisitudes que le dan a ese personaje, que se le plantean a ese personaje. Entonces hacemos una segunda temporada muy atractiva a lo que sería, al ver la temporada y al disfrutar la temporada. No tenemos más de lo mismo, sino que tenemos otra persona lidiando con el entorno que nosotros como espectadores ya conocemos. Temporada 3. Al comienzo de la tercera temporada, los Rangers presentaron a Sheridan el prototipo de una nave espacial Minbari clase Estrella Blanca, dotada con tecnología Borlon más avanzada. Él la utilizó posteriormente para misiones encubiertas contra las sombras. Más tarde encontró pruebas de que Clark realmente había organizado el asesinato del difunto presidente Santiago, como sospechaba.
y lo sacó a la luz. Cuando Sheridan descubrió que la administración de Clark estaba intentando adaptar tecnología de las sombras de una nave desenterrada bajo la superficie de Ganímedes, él destruyó con la Estrella Blanca la nave en lugar de permitir que cayera en sus manos. Esto llevó a Clark a declarar la ley marcial en toda la Alianza Terrestre para salvarse e imponer su ambición bajo la mentira de una amenaza hacia la Tierra que había que combatir. Sheridan se rebeló y derrotó a las fuerzas de Night's Watch en Babylon 5, atrayéndolas a una trampa. Declaró la independencia de Babylon 5 al igual que otras colonias terrestres por lo ocurrido para luego combatir con éxito a las fuerzas de élite de Clark, con ayuda por supuesto de los Minbari que necesitaban la estación para la venidera guerra contra la sombra, consolidando así la independencia de la estación, que por supuesto también continuarían utilizando las otras razas para sus negocios. Finalmente las sombras entraron en acción de forma abierta y Sheridan utilizó la estación para aglutinar las razas contra ellos con ayuda de Kosh y los Vorlons. Durante el resto de 2260 la atención de Sheridan se dirigió completamente a las sombras. Luego Sheridan ayudó a Sinclair con la ayuda de Delane, Marcus Cole, Leiner, Ivanova y la Estrella Blanca a llevar al pasado a la estación desaparecida Babylon 4 para que Sinclair, convertido ahora en el legendario líder Baylan, pudiera vencer a las sombras en el pasado y evitar así que las sombras sean más fuertes en el presente y puedan en el siguiente ataque destruir la estación. En esta temporada número 3 y por lo que ya hemos ido viendo en las temporadas anteriores, Babylon 5 no tiene un bajón sino que tiene un subidón. En este caso, primero, digamos, derrotamos a Clark o digamos que frustramos los papeles de Clark, de lo que sería, bueno, pues el presidente de la Alianza, y luego luchamos contra la sombra. Es interesante porque aquí entra también Jeffrey Sinclair, entra como Baylan y entra ya yendo al pasado como habíamos visto en el vídeo anterior de Jeffrey Sinclair, como habíamos visto en la trama, ¿no? Y entonces lo que hacen, bueno, pues es destruir, digamos, a la sombra, debilitándola desde el pasado. Es interesante aquí cómo se van entrelazando, digamos, las vidas de Sinclair y de Sheridan y de por supuesto todo lo que son las tramas aledañas de las civilizaciones, como los Minbari, bueno, pues ya van apoyando a Sheridan, como los Rangers se van, digamos, pues saliendo más a la luz y como, bueno, pues varias tecnologías se van poniendo al servicio de lo que sería Babylon 5 y por supuesto vemos como una entidad comercial o una entidad que es Babylon 5 se vuelve independiente con respecto a la alianza de, bueno, pues de los humanos, ¿no? Y digamos que abarca todas las civilizaciones, que da asilo a todas las civilizaciones y que continúa como lugar de comercio. Esto es muy interesante porque dentro de lo que sería una supuesta alianza o dentro de lo que sería un supuesto control de una estación espacial en una colonización futura del ser humano o de otras civilizaciones, siempre vemos quién tendría el control de qué. Y digamos que, bueno, pues tener un espacio independiente a todos ellos sería algo muy interesante, que en realidad es la idea de cómo surgió Babylon 5. Temporada 4. Al comienzo de la temporada 4, Sheridan, atrapado entre la vida y la muerte, se encontró en ese agujero con Lorien, quien fue el primero y más antiguo ser consciente de la galaxia, que vivía allí y de cuya presencia se percataba Kosh. Lorien le explicó que la guerra no era más que el intento de los Vorlons y las sombras de ayudar a las razas a desarrollarse a su manera y que se había salido fuera de control por las divergencias entre ambas partes al respecto, lo que terminó finalmente en la guerra presente. Mientras tanto, las sombras aún se estaban recuperando de la destrucción de su ciudad capital y la alianza hecha por Sheridan empezaba a peligrarse por su ausencia. A punto de romperse, Sheridan, sanado, volvió a Babylon 5 con Lorien y convertido en leyenda por haber conseguido hacer daño a las sombras y sobrevivir. Consiguió convencer a todos a unirse a él para acabar con la guerra que había estado azotando la galaxia desde hace tanto tiempo. Mientras tanto, los Vorlons y las sombras empezaron a escalar la guerra de forma imprevista, utilizando para ello destructores de planetas, lo que convirtió a Sheridan en la única esperanza de la galaxia de detener la locura que iba a matar a todos si no se detenía. Finalmente, Sheridan se enfrentó a las sombras y a los Vorlons. Con Delane lideró la alianza humana Nar-Minbari y la guerra de mundos no alineados, conocida como el Ejército de la Luz, contra ellos. En la batalla,
de Coriana 6, él y Delane consiguieron, con la ayuda de Lorien y de sus aliados, parar la guerra y demostrar a las sombras y los Vorlons que ya no tenían influencia, ya que las nuevas razas sabían todo y lo habían entendido todo, mostrando así su madurez para continuar sin ellos. Lorien entonces convenció a ambos bandos a partir con él y los demás hacia más allá del borde de la galaxia y no volver, para dar a las nuevas razas la galaxia que ahora les correspondía, para que se continuasen desarrollando solos y fuesen luego los nuevos profesores de las venideras razas, sin repetir los fallos que hicieron ellos. Finalmente, Sheridan declaró la guerra a Clark por sus atrocidades cada vez mayores. Con la ayuda de los Rangers, otras razas, las naves disidentes de la Alianza Terrestre y las fuerzas independientes de Marte, consiguieron derrotar a Clark. Más tarde, bajo la presión política de los restos del gobierno de la Alianza Terrestre, Sheridan renunció a su posición en las fuerzas terrestres a cambio de amnistía para todos los que lucharon junto a él. Más tarde, a causa de los acontecimientos contra las sombras y los Vorlons, los aliados de Coriana 6 y los Centauri, que también sufrieron por lo ocurrido, fundaron la Alianza Interestelar, una confederación con un presidente y los Rangers como ejército, a la que la Alianza Terrestre se unió a cambio de tecnología avanzada y en el que se eligió a Sheridan como presidente. Sheridan también se casó con Delane, con la que tuvo más tarde un hijo, David, un matrimonio que duró durante todo el resto de su vida. Esta temporada 4 es muy completa. Desde luego vemos que va en ascenso completamente desde la temporada 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos una cosa interesante, cómo nos dejan, digamos, en esa pausa en la temporada 3 y en la temporada 4, digamos, que termina la Guerra de las Sombras. Esto tiene un punto muy interesante, y es que cuando Sheridan está muerto, se le revelan una serie de, bueno, pues de visiones o de conocimiento que le dicen que los Vorlons, digamos, que son la parte positiva, y las sombras, que son la parte negativa, son civilizaciones muy antiguas que lo que hacen es ver a las otras civilizaciones o enseñar a las otras civilizaciones a, bueno, pues a vivir, a avanzar, a crear tecnología, etcétera, etcétera. Y son ellos los que, digamos, que con esa guerra o con ese enfrentamiento entre ambos hacen avanzar a esas civilizaciones, es decir, ponerlos en peligro lo que hace es crear, bueno, pues una serie de estrés que crea a su vez una serie de inventos, lo que sea, ¿no? O una serie de avances, por decirlo de alguna manera, y lo que hacen, bueno, pues es crecer esas civilizaciones. Esto es muy interesante desde el punto de vista creativo, ya que siempre tenemos que tener como un bien y un mal, como un dios y un diablo, siempre tenemos que tener como algo sobrenatural, y en este caso, en el caso de que saltamos al espacio, pues siempre tenemos que tener, digamos, civilizaciones más antiguas. Esto, cuidado, no es ficción, esto es interesante, esto es algo que, bueno, pues que se puede dar perfectamente, porque el universo es gigante y tiene muchísimos años, y puede haber habido civilizaciones que estén antes que nosotros, o nosotros antes que otras civilizaciones, etcétera, etcétera. Y basándonos en esto, pues se crea, digamos, bueno, pues esa alianza, y como que los echan a los primordiales o a los primeros, les dicen, mira, ya no nos necesitamos, nos vamos independientes, no necesitáis, no queremos que metáis aquí vuestra redencilla o que se vaya este juego de batalla muy exagerado y que nosotros seamos los perjudicados, no necesitamos. Y entonces, bueno, pues parten. Y luego esta temporada tiene otra parte que es el enfrentamiento contra la Tierra, el enfrentamiento contra Clark. Digamos, bueno, pues se descubre todo lo que es la Tierra, todo lo que es la Alianza, todo lo que está haciendo, y realmente, bueno, pues Sheridan va con todo a por la Tierra prácticamente, y de ahí pues se crea esa nueva Alianza Interestelar, que también es muy interesante porque al final, bueno, pues son tipos de asociaciones que pueden surgir con los conflictos derivados de lo que sería, bueno, pues la colonización y la creación de espacios, bueno, pues interestelares, y de el contacto con otras civilizaciones extraterrestres. Al final, bueno, pues esto es un concepto muy interesante porque es un concepto social muy humano, eso de crear alianzas, y bueno, pues digamos que si encontramos una civilización también tiene que tener algún tipo de sociedad para crear, bueno, pues este tipo de alianzas, ¿no? En Babylon 5, Sheridan nombró luego a Elizabeth Lodgley como su sucesor como comandante de la estación. Y aparte de empezar a enfrentarse al legado que causaron las sombras, los Vorlons y Clark, empezó a mudar de forma gradual las instituciones de la Alianza Interestelar de la ciudad de Tuzanor a Minba,
Una vez allí, Sheridan actuó como presidente durante otros 18 años, pudiendo superar en ese puesto todas las crisis que empezaron a aparecer en el año en que se fue de Babylon 5. Luego, siendo consciente de su venidera muerte, él se volvió jefe de los Rangers el último año. Para ello dimitió de su puesto, dándole lugar a Delane en su lugar para que todo continuase sin su presencia. Finalmente, en 2281, cuando se da cuenta de que su hora de morir ha llegado, él se encontró con sus amigos de Babylon 5 aún vivo una última vez para despedirse de ellos en una última cena. Sheridan, después de despedirse de Delane, fue a Babylon 5 para despedirse de la estación que marcó su vida y se fue luego con su nave personal a Coriana 6 para morir allí en el lugar donde se despidió de Lorien en 2261. Allí Lorien apareció y le llevó con los primeros al más allá. La temporada 5 y lo que son las películas posteriores, bueno, pues se muestra algo más distendido, algo más no tan trascendente como es la guerra de las sombras y la guerra contra la alianza terrestre. En realidad se muestran, bueno, pues cosas interesantes de Babylon 5. No es relleno porque siempre hay algo que aporta en este caso y bueno, y en el caso de los 90 no podías hacer cosas por hacer como ahora, ¿no? Entonces tenías que hacer algo que aportara, algo que tuviera sentido y algo que, digamos, bueno, pues nos mostrara algo dentro de lo que sería el mundo de Babylon 5. En cualquier caso, vemos a un Sinclair que ya va actuando con el paso de los tiempos y que muere de una forma muy interesante porque va a un lugar donde se encuentra con los primordiales, con esos primeros, en este caso con Lorien, que lo lleva también, digamos, a ese mundo más allá o a ese borde más allá. Esto es muy similar a lo que sería algo así como los elfos, ¿no? Que van a las tierras imperecederas o van, bueno, pues mutan en algo más, ¿no? No sé muy bien este sentido, pero en realidad no sabemos si muere o no muere. Se supone que muere y que pasa, digamos, a otro plano de la existencia, pero bueno, hasta ahí no sabemos nada. No es el momento para especular, pero bueno, es algo que me parecía interesante. Y hasta aquí este pedazo de vídeo de hoy, viendo la figura de John Sheridan. Muy largo, pero es que es así. Vemos que es una figura muy importante y vemos que es una figura que se lleva muchísimo tiempo. Espero que os haya gustado, espero que os hayan gustado estos comentarios, espero que os haya gustado este vídeo. Por supuesto, comentarme aquí cualquier cosa de Babylon 5, de John Sheridan, de Sinclair, qué opináis, os gusta el personaje, no os gusta el personaje, cualquier cosa aquí en la caja de comentarios. Y como digo siempre, like, suscribiros, campanita, redes sociales, muchas cosas en las redes sociales. Muchas gracias por llegar al final y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.